Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Buenas tardes o buenos días, según donde estén. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, por aquí, por Radio Mantra FM. Agradecemos a la radio que permite reunirnos, agradecemos a todos los que hacen algo para que este programa salga al aire y, cómo no, agradecemos a los oyentes que están ahí en el chat o escuchando por el reproductor o en diferido. Esta última semana varios me dijeron, escuché en diferido el programa anterior del Mayavirupa, que por cierto está ya en el canal de Sirviendo a la Humanidad, y me gustó mucho. Entonces, bueno, hay que seguir adelante. Y hoy hay un tema que se las trae, no les voy a decir cuál es. Bueno, acá al lado lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús? Pues hola, Daniel, hola, compañeros, queridos oyentes. Pues nada, estamos encantados. Un miércoles más, se pasan volando, lo vengo diciendo últimamente, se me van que no me doy cuenta cómo pasa el tiempo de rápido. Y nada, una nueva oportunidad de charlar, de investigar, de que las cosas queden ahí en nuestros corazones, como semillitas para ser regadas, para ver cómo se despiertan en nosotros. De modo que nada, muy interesante. Y efectivamente el programa de hoy pues es un poco especial, sí. Ajá, vaya. Y al lado está el otro Jesús, el de Barcelona, el Secre Arcano. Pues mira, hay que decir que el tiene su enjundia. Lo que pasa es que si decimos algo... ¿Qué es enjundia? ¿Qué es enjundia? Enjundia, profundidad, quiere decir profundidad. Tiene temperamento. Y es un tema muy complejo que se puede tratar de muchas maneras, es decir, se puede profundizar, pero para profundizar en este tema hay que ser completamente impersonales. Y solamente añadir que estamos en la edición 514 de Sirviendo a la Humanidad. Bueno, y al lado de Jesús, dando la vuelta en la mesa, está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Dani. Buen día para todos los que están escribiendo ya en el chat de Sirviendo a la Humanidad. Hoy, además, estamos festejando un cumpleaños, el cumpleaños de nuestro compañero Jesús, así que... Jesús Iglesia, feliz cumpleaños. Noveno septenato, nada menos, ¿eh? Noveno septenato. Hay que ver, pero
pero hay que ver de lo que son capaces ustedes. No Feliz dejan nada en el secreto. Y el segundo cumpleaños al aire, que coincidió con miércoles. Sí, es verdad. Sí, qué Guau, bueno. Qué bueno. Así Bueno, que mientras sigan cumpliendo años, qué bueno. Sí, es que estaremos aquí, si Dios quiere. Bueno, Marcela, Muy después de la bien. travesura, algo más para decir. sí, me encantan esas travesuras y decir que el tema de hoy está relacionado con parte de sirviendo a la humanidad, con unos compañeros, así que bueno, como un adelanto. Con Jesús y Jesús. Sí. Bueno, y al lado de Marcela, para este lado, está Carmen, que se está riendo ahí a más no poder. ¿Cómo estás, Carmen? Sí, estoy muy bien con con la broma de Jesús. Tenemos a Jesús y tenemos a Cristo por aquí también. Bueno, pues estupendamente, con mucha alegría por compartir con vosotros este segundo cumpleaños y esperando el tercero, que ya me he fijado si caía en miércoles, pero no, cae en martes, pero también lo celebraremos y se lo felicitaremos el miércoles. Bueno, vamos a comenzar el programa. El tema que presentamos hoy se titula Jesús y Cristo. Jesús y Cristo. La proximidad de las fechas nos invita a realizar una atenta mirada a Jesús, quien según la tradición cristiana nace en Belén hace algo más de 2000 años. Si todo va bien la cuenta, serían 2020 años. La cultura occidental y principalmente las iglesias cristianas nos hablan indistintamente de Jesús, del Cristo, igualmente lo hacen como Jesucristo. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, ya que es incompatible con su concepción de Dios. En el Islam, donde se lo conoce como Isa con ese nombre también habla de alguien muy importante, los Roerich, y dicen que hay rastros allá en el oriente de Isa. Es considerado uno de los profetas más importantes en el Islam, rechazando al mismo tiempo su divinidad. Las enseñanzas Bahá'í consideran a Jesús como una manifestación de Dios. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un sadhu. Algunos budistas, incluidos Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva que dedicó su vida al bienestar de las personas. Cristo, del latín Christus, y del griego antiguo Christos, es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido, que se emplea como título o epíteto de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Los seguidores de Jesús son conocidos como cristianos porque tienden a creer y confiesan que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, por lo cual le llaman Jesús Cristo, que quiere decir Jesús el Mesías, o bien en su uso recíproco Cristo Jesús, el Mesías Jesús. El título Cristo también se encuentra dentro del nombre personal, Jesucristo, todo junto, y se menciona como un sinónimo de Jesús de Nazaret en la fe cristiana, que lo considera Salvador y Redentor de los hombres, el Verbo o Palabra de Dios encarnado y el Hijo unigénito de Dios. Sin embargo, la tradición esotérica y ocultista nos informa que Jesús y Cristo son dos seres distintos. En este programa vamos a bucear en esta idea con la ayuda de algunos textos para que con independencia de las creencias, de lo que digan unos y otros,
veamos si en nuestro profundo fuero interno, en el corazón silente de la divinidad en nosotros, en la caverna o cueva del corazón, puede darse el nacimiento de nuestro Cristo interno. Bueno, hasta aquí la presentación. Vamos a considerar todos estos temas y esperamos que nos acompañen en el chat con sus preguntas, sugerencias, opiniones, que estén muy activos como siempre. Bueno, comenzamos con los textos. Una pregunta que le hacen a Vicente Beltrán Anglada. ¿Has dicho que Jesús y Cristo no es lo mismo? Vicente contesta, no. Ustedes, si han leído algo de Cristo, verán que hay un gran pasaje en su vida que es el bautismo, un misterio en el cristianismo, en el Jordán, en el cual Juan el Bautista bautiza a Jesús. ¿Qué pasa aquí? Sumerge el cuerpo de Jesús y en tal momento viene Cristo, el instructor, y se posesiona del cuerpo de Jesús. Y entonces tenemos a Jesús el Cristo, Jesucristo. Cosa que no explica nunca la Iglesia. Es raro, porque es una cosa tan importante. Se ve la paloma, pero ¿qué es la paloma? Es el Espíritu de Cristo que se introduce en el cuerpo del Maestro Jesús. Claro, al hablar del hombre, tenemos que hablar del Maestro Jesús y de Cristo como los avatares que están traduciendo simbólicamente la expresión psicológica que tiene el hombre y su alma. Pertenecen estos párrafos a una conferencia de don Vicente Beltrán Anglada llamada La Ley de Jerarquía y los Rayos. Estos 19 años en la vida del Maestro Jesús, de los cuales nada se nos dice en el Nuevo Testamento ni en los Evangelios, constituyen para el investigador esotérico el punto de referencia mágico de aquello que en la propia terminología cristiana se denomina el sendero del discipulado. En tan obligado periodo de necesaria preparación, el cuerpo físico, el vehículo mental, emocional y la mente son purificados al máximo por Jesús el hombre, hasta que en su interdependencia constituyen una integración vital y un perfecto equilibrio que el aún o sustancia material que representan emita el om de invocación espiritual que a los finos y apercibidos oídos de los grandes promotores de la evolución planetaria les da la inequívoca seguridad de que el cáliz se halla convenientemente preparado para la recepción del Verbo. Y entonces, tal como se haya escrito en los anales misteriosos del tiempo, el Verbo se hizo carne. El vehículo sagrado, ofrecido por el Maestro Jesús, es tomado por el Cristo y durante 3 años, llenos de simbolismo esotérico, espiritual y místico, así como de dramatización psicológica, Cristo, el avatar que la humanidad esperaba desde los tiempos de Elías, recorre el mundo dispensando. Estos textos proceden del libro de Vicente Beltrán Anglada, Conversaciones esotéricas. Cristo era el avatar, Jesús el intermediario entre el avatar y el mundo de los hombres. Pero, como resultado del antacarana creado por Cristo, la humanidad sentó las bases de una verdadera conciencia social. Esta conciencia de grupo va emergiendo poderosamente por la presión del primer rayo sobre el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Es un texto extraído de Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, vamos a comenzar acá entre todos en la mesa y con los oyentes de este tema de que Jesús, el hombre, presta conscientemente los vehículos a Cristo, el avatar,
Cristo se introduce en los vehículos de Jesús y los utiliza durante 3 años, que es la vida pública de Cristo, la que está en todos los evangelios y en otros manuscritos que van apareciendo. Bueno, si una persona del término medio de la sociedad actual nos escucha decir que un ser humano puede evolucionar y a través de distintas expansiones de conciencia se convierte en un maestro inmortal, bueno, dirá, ¿qué están hablando estos señores, esta gente? O como hablamos el programa pasado de que un maestro puede construir 3 vehículos a voluntad, un Vallavirupa, pues también es como una locura, ¿no? Y en otro programa muy anterior, que lo hemos estado estudiando en el libro Diario Secreto de un Discípulo, en un grupo de estudio, de que Shambhala tendría naves espaciales tipo OVNI para vigilar que nadie tire la bomba atómica, también son informaciones extrañas. Y hoy es una información que es conocida hace mucho tiempo en los ambientes teosóficos y esotéricos, pero que no es muy conocido o no es muy aceptado. Y cuando algo no se acepta, es como un oído que no quiere oír. Pero bueno, la idea es que Cristo, el avatar, una de las maneras de manifestarse es pedir un vehículo que está en sintonía con su vida y alguien se lo presta, como en este caso fue el Maestro Jesús, que en aquella época no era maestro. Bueno, vamos a ver qué dicen los especialistas en este tema. Vamos a empezar con Jesús, arcano. Mira, es un tema muy complejo y hay que entender que aquí tenemos una forma de lo que sería de explicar el trabajo de entrega de un discípulo que tiene ya una tercera iniciación, nace ya con la resolución de su conflicto personal que todos los humanos tenemos de expansión de conciencia crística, de revelación, y este discípulo se prepara para la 4ª iniciación, la famosa crucifixión. Es decir, la salida ya definitiva del reino humano y la entrada ya, por su descontado, en el 5.º reino, reino espiritual. ¿Qué sucede? La complejidad viene en la base de que se trataba de un cambio de eras. Hasta ese momento, el gran misterio era que siempre se había tenido un avatar para cada era, pero en ese momento, por la importancia de Acuario que vendría 2000 años y pico después, en el periodo que estamos entrando ahora, se prepara a un discípulo que tenía una relación directa con el instructor que iba a tomar ese cuerpo para él también tener una expansión de conciencia, convertirse en un iniciado de 7ª iniciación. Al discípulo lo preparan muy bien y realmente conocemos el psicodrama de Palestina y a veces no entendemos que todo el aderezo que hay de sufrimiento está relacionado con la energía del 6.º rayo. No olvidemos que el ser humano, hasta hace unos cuantos siglos, la enseñanza normal no era reglada. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que eran muy pocos los que tenían un mínimo de cultura en este sentido. Y todavía hoy nos encontramos con una grandísima creencia y no entendemos que es fruto de una colaboración magnífica de un discípulo que se prepara para una expansión de conciencia y que al mismo tiempo deja su cuerpo físico para que un maestro de una iniciación muy elevada pueda experimentar una prueba que para él si para el discípulo la prueba de la 4ª iniciación fue durísima, hay que decir que para el maestro de una 6ª iniciación, en este caso, fue algo difícil de poder imaginar. Sin embargo, ese compromiso se hizo y se hizo con la vista puesta en la era de Acuario, que es precisamente la expansión de la conciencia crística. Cuando hablamos de fraternidad o de hermandad, hablamos de conciencia crística en el plano físico. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a organizarlo desde la perspectiva emocional y no tiene nada que ver con eso. Yo veo en la relación Jesús-Cristo, si lo que es esotéricamente entendido, una manifestación del 2.º rayo, pero de una envergadura inconcebible. Bueno, pasemos ahora al otro Jesús, el de Sevilla, que sabemos que tiene una conexión, no sé cómo decir, con el Maestro Jesús de alguna manera. ¿Cómo lo vives este asunto, este tema, este programa? Bueno, yo poco tengo que decir, porque realmente poco sé, pero lo cierto y verdad es que este es un tema muy controvertido, sobre todo porque está en el ámbito de lo que es la creencia.
Y claro, la creencia pues es lo que es algo muy cambiante. De hecho, desde los tiempos de Jesús, pues la misma idea sobre el mismo ha variado con los tiempos. Y al final, pues cuando estamos, las que vivimos en estos años contemporáneos, pues hemos recibido una enseñanza en unos términos concretos y determinados. Es verdad que ya en época de los antiguos gnósticos se hablaba de esta cuestión de Jesús y del Cristo como dos seres distintos, y esto es algo que, sin embargo, más allá de la creencia más o menos establecida o que en la generalidad de Occidente pues se tiene, pues en el mundo teosófico y en el mundo ocultista y esoterista, esta idea es algo aceptada en términos de que estamos hablando de estados de conciencia, de seres que en distintos estados de conciencia realizan distintas actividades y los cuerpos no son sino vehículos de expresión de estos estados de conciencia. Por tanto, la cuestión es no tanto si esto es una creencia o si me lastima el hecho de que lo que se puede apuntar como una hipótesis, digamos, o como una teoría distinta o como una cuestión distinta a lo establecido, si realmente solamente por el hecho de ser algo más novedoso puede no ser cierto. Yo creo que a los que estamos en el ámbito del descubrimiento, del querer descubrir las cosas, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, dar paso desde un espíritu de humildad, de un hacernos niños a lo que nos invitaba pues el propio Cristo, y establecer en nuestro corazón ese silencio que nos permita realmente comprender si hay un Jesús en nosotros y si también hay un Cristo. Realmente en nosotros y en cada uno de nosotros, y esto es algo que yo firmemente creo en ello, pero bueno, no trato de convencer a nadie y no se trata nunca de hacer apología de nada de lo que uno piensa o cree o siente. Creo que en cada uno de los seres humanos hay un Jesús en el sentido de una personalidad humana que evoluciona, y asimismo hay un Cristo que representa su naturaleza más espiritual. Bueno, nosotros tenemos que preparar este Jesús para que pueda ser recibido el Cristo, nuestra propia naturaleza superior o crística. Y tenemos una imagen que es muy bonita y que hemos evocado en algunos de los textos, y es el cáliz. El cáliz es el Jesús que tiene que ser verdaderamente purificado e integrado en sus vehículos para permitir que el verbo, la naturaleza espiritual, el verbo crístico, la conciencia crística se introduzca en sí mismo. En realidad, la idea de una persona y de un espíritu es una idea en nuestra mente, y desde luego que hay aproximaciones y tradiciones espirituales que nos están diciendo que solo hay espíritu, sin perjuicio de que se manifieste en un mundo que nosotros realmente creemos que es lo único cierto, porque lo tocamos con nuestros sentidos físicos, y sin embargo es en realidad un gran sueño. Nosotros somos espíritu, y eso es algo que la vida de un Jesús y de un Cristo pues nos vienen a demostrar y nos enseñan un camino, y ese camino es hacer posible en nosotros esa venida del Cristo y ese nacimiento del Cristo, de un Jesús y de un Cristo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las muchachas. A ver, Carmen, ¿qué te genera todo este tema a ti? ¿Qué has investigado? Pues mira, estaba escuchando atentamente a los dos Jesús, y bueno, y algunas cosas que he reflexionado y conclusiones coinciden con lo que han dicho ellos, lo que han expuesto. Por ejemplo, el tema sobre los gnósticos, que no se refiere a los gnósticos actuales, sino a los gnósticos cristianos del siglo I después de Cristo, cuya doctrina fue rechazada, fue tachada de hereje y desapareció de lo que es, ya no se supo nada de esto en el Concilio de Nicea
escogieron los 4 evangelios y todos los demás evangelios fueron declarados heréticos. Entonces, sucedió así, pero habían muchas formas de interpretar a la figura de Jesús, la figura de Cristo, en esos cristianismos perdidos. Entonces, quizás para la gente que ahora es cristiana y que tiene en la figura de Jesús un referente, el plantearse de cuál fue la verdadera historia y si los fundamentos y la teología, tal como se explica ahora, a qué se debe y por qué se rechazó, por ejemplo, ese concepto que tenían los gnósticos de que habían como 2 entidades separadas, Jesús y Cristo, y que Cristo fue el que tomó y utilizó el cuerpo de Jesús en el bautismo en el río Jordán. Esto ya se decía en el siglo I y se decía precisamente por una parte de cristianos llamados gnósticos que tenía que ver con el conocimiento y que ellos abogaban por la experiencia directa de lo que es el misterio, la experiencia directa de lo que es Dios, la experiencia directa de lo que es el ser humano y el autoconocimiento. Ellos defendían el que el hombre tenía que encontrar sus propias respuestas dentro de sí mismo. Claro, por eso fueron tachados de herejes y borrados de la faz del cristianismo, ¿no? Hasta que en el año 45, quizá no por casualidad, se encontraron unos manuscritos Nag Hammadi al sur de Egipto y aparecieron muchos de estos evangelios gnósticos. Y bueno, también anteriormente a esto ya se habían reivindicado por lo que es Blavatsky, esta idea de Cristo como avatar encarnando la figura de, o en la personalidad, la persona de Jesús. También se dice que el Cristo encarnó en otros seres humanos, como en Krishna, y que Cristo representa la energía del amor que cuando es requerida por la humanidad aparece por el llamado invocativo de la humanidad. Apareció en el cuerpo de Jesús y se manifestó hace 2000 años, la era de Piscis, y ahora pues parece que estamos esperando o parece que también haya la necesidad de ese retorno de Cristo o esa manifestación crística de un avatar para la naciente era. Entonces, bueno, me lleva a pensar que estamos en un momento invocativo como humanidad muy importante, en un momento en que nos estamos planteando muchísimas cuestiones, en un momento que hay gente sufriendo, que hay gente con problemas, que quizá algunos cimientos se nos están viniendo abajo y seguridades también. Entonces, quién sabe si será ese momento para que, como habéis mencionado, se abra el cáliz de esa personalidad a nuevas energías y a ese Cristo interno, y podamos dar ese paso de discípulos, de como Jesús, a manifestar una energía crística, que es, como decíamos, o como ha dicho también Jesús Arcano, esa energía de fraternidad que todavía nos es desconocida. Hablamos mucho, pero en teoría y teorías hemos tenido muchas y muy hermosas durante muchísimos siglos, y creo que nos toca ya encarnar esa teoría y encarnar el Cristo. ¿Cómo? Pues cada cual lo iremos averiguando y encontrando nuestro camino, pero son tiempos que nos están instando y tal vez urgiendo a esto, a que descubramos a ese Cristo dentro del corazón de cada uno de nosotros. Bueno, Marcela, ¿qué te parece a ti? ¿Qué puedo decir después de tanta sabiduría que han expresado mis compañeros? Sencillamente que es un descubrimiento para muchos esta distinción entre Jesús y Cristo, y bueno, ya han hablado de todo lo que pasó en la historia, y decir que Cristo es un avatar, y entonces viene con toda esta energía, esta aparición. Sabemos que los avatares aparecen cíclicamente en la historia de la humanidad
¿Para qué? Para ayudar, para aproximar esta energía del avatar, la luz, a la conciencia, y ya partiendo de ahí, entonces ya tenemos un Cristo actual, existente. Y otra cosa que me ha llamado la atención en la investigación que hemos realizado es que esto que el Cristo histórico, podemos decir, la enseñanza que dio durante estos años, 3 años, dice Vicente Beltrán Anglada, tienen caracteres muy, muy importantes en cuanto a llevar la atención al corazón. El reino de los cielos, los bienes inmortales, el corazón, el despertar. Carmen ha mencionado la fraternidad, la paz. Y actualmente, ¿qué estará desarrollando Jesús como maestro? Y en la búsqueda, en el libro Iniciación Humana y Solar, aparece que el Maestro Jesús, dentro de las tareas que está realizando, es la unificación del pensamiento de Oriente y de Occidente. Bueno, eso me pareció un rasgo, un matiz muy interesante, cómo llegar a esa síntesis esencial. Y también trabaja con respecto a las iglesias y todo lo relativo a ellas. Entonces son 2 entidades que están actualmente trabajando mucho. Vicente cuenta también sobre el Cristo en el libro Diario Secreto de un Discípulo y las aulas de unificación humano-débica. Es decir, que amén de todo lo histórico, la referencia al pasado, actualmente hay una gran tarea que se está realizando para la humanidad. Entonces, bueno, eso me ha gustado mucho, Dani, compañeros, los que están escribiendo ahí por el chat, ver esta actualidad de Jesús. Veamos alguno, por ejemplo, el de José María, el último. Jesús murió en la cruz y marchó al lugar que le correspondía tras su misión como encarnado. Así se convirtió en Arat, recibiendo la 4ª iniciación. Cristo no estuvo en la cruz. Ya había pasado en siglos anteriores el aratado. Recibió la 6ª iniciación y fue Cristo quien apareció como el resucitado. Bueno, yo a todo lo que ustedes dijeron no puedo agregar mucho, aparte no nos queda mucho tiempo para este primer bloque. Solo decir que a mí me impactó mucho el relato de cómo está constituido la gran fraternidad blanca que rige los destinos de la tierra, o jerarquía espiritual, o el reino de los cielos en terminología cristiana, y hay, digamos, 3 grandes señores que encarnan la energía de la voluntad, el Manú, primer rayo, la energía del amor, sabiduría, el instructor del mundo, es un cargo, una función dentro de la jerarquía que la desempeña el Cristo, y el señor de la civilización que se encarga del tercer rayo y los subsidiarios 4º a 7º, ¿no? Y cada uno tiene una función. La función del instructor del mundo es, al inicio de cada era, al inicio de la era de Piscis, dar una nota clave energética y hacer algo, ¿no? Fue lo que ocurrió en Palestina, y para lo cual Cristo necesitaba un cuerpo, un vehículo, y se lo brinda el Maestro Jesús. La aparición de los avatares del tamaño de Cristo o superiores, hay varias formas. Una es muy elevada, no me acuerdo cómo era, esto está relatado en Tratados sobre el Fuego Cósmico. La otra es la construcción de un Maya Virupa, y una tercera es utilizar vehículos de alguien que ya los tiene preparados. En este caso era el iniciado Jesús de tercer rayo, que toma la 4ª iniciación en la cruz y que después entonces reencarna como Apolonio de Tiana. Como Apolonio de Tiana, él toma la 5ª iniciación y se convierte en maestro de sabiduría.
pero el nombre dentro de la jerarquía espiritual queda como Maestro Jesús, ¿no? Incluso Apolonio de Tiana hacía muchas cosas que Jesús hacía cuando caminaba en Palestina, curaba gentes, hacía varios prodigios. La iglesia ante esta situación se encargó de hacer desaparecer de la historia, borrando todos los escritos, manuscritos, lo que haya de Apolonio de Tiana, pero bueno, el hecho de que Jesús toma la quinta iniciación y se convierte en el maestro de sabiduría como Apolonio de Tiana, nos dice que también que es un ser distinto a Cristo. Y alrededor de los tres grandes instructores hay 7 ramas principales que están ocupados por el maestro Moria, el maestro Guthumi, el maestro, el tercero era el filósofo, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. El cuarto era Serapis, el quinto Hilarión, y el maestro de sexto rayo es el maestro Jesús o Apolonio de Tiana. Y en el séptimo estaba Saint Germain y lo reemplazó ahora su discípulo más importante. Entonces, teniendo una visión así de lo que son los maestros y las funciones que tienen, queda claro, si uno lo ve en un cuadro, que Jesús está como maestro de sexto rayo y Cristo está como jefe de departamento del segundo rayo de amor sabiduría, ¿no? Y bueno, y paro aquí porque no hay más tiempo, vamos a las noticias. La primera noticia la tiene Jesús Iglesias sobre el programa especial de El Portal. Daniel, es el veneciano el maestro que nos faltaba. El veneciano, sí, gracias. El tercero. El tercer rayo, sí. Pues sí, yendo a las noticias, comunicaros que el próximo miércoles, día 30 de diciembre, a las 12 horas de Argentina, se va a llevar a cabo un programa especial en El Portal con Maga, como sabéis, nuestra querida directora de Radio Mantra FM. En el programa pues van a participar representantes de los principales programas de esta emisora, de esta radio. Daniel Barrantes va a estar en el programa en representación de todos nosotros del grupo de Sirviendo a la Humanidad. De modo que nada, nuestra petición a vosotros es que si gustáis de ello, pues os suméis a escuchar el programa el próximo miércoles, que va a ser un programa pues de felicitaciones, de reencuentros, de abrazos y de desearnos pues nuestros mejores anhelos. Y bueno, toda la familia de Mantra va a estar reunida. Sí, es un impulso de Maga que nos quiere ver trabajar juntos, a pesar de las diferentes creencias que tengamos, que no son tan importantes. Y bueno, una vez más, ella genera el espacio para que gente de distintas corrientes esotéricas y espirituales se sienten a la mesa y conversen. Una iniciativa fantástica. Y pasamos a la imagen siguiente, que es para hablarles de la meditación del plenilunio de Capricornio 2020. La meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y si se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo lunes 28 a las 8 horas de Argentina realizaremos la meditación grupal de plenilunio de Capricornio por Radio Mantra FM, por aquí. Los esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. Si quieren leer más sobre este signo, pueden entrar en la página web de Sabiduría Arcana y en la sesión de plenilunios buscar Capricornio. Hay un buen escrito de la Fundación Lucis de Nueva York. Bueno, hasta aquí llegamos al primer bloque. Vamos ahora a una pausa musical y enseguida regresamos.
Queridos amigos, estamos en Sirviendo a la Humanidad, dando comienzo al segundo bloque y sabéis que estamos abordando un tema muy peculiar, muy interesante, que es Jesús y el Cristo. Y en nosotros siempre una recomendación, la de que miremos en el corazón, la de que tratemos de dar en nuestro corazón nacimiento a las verdades que desde siempre han estado depositadas allí. Y que estas verdades crezcan, que podamos estar abiertos de mente y corazón a ellas y que en última instancia lo que es espiritual se manifieste como tal, aunque tengan que tirar por tierra ideas viejas, preestablecidas y demás. Lo importante es ese espíritu, ese Cristo interno en nuestro corazón, y esa es la propuesta que os traemos. Que lo miremos siempre con mucho cariño, con mucha atención y con mucha reverencia. Y bueno, sin más, vamos a seguir y vamos a abordar un par de textos más sobre este tema y luego pasaremos a reflexionar y a charlar entre todos. Carmen, adelante. Tales arquetipos de perfección se hallan implícitos en cada uno de los misterios esotéricos del cristianismo, desde el que se inicia con el nacimiento del niño Cristo en la mística cueva de Belén, hasta el de la consumación del sacrificio liberador que tiene lugar en el Monte Calvario y en los procesos posteriores de la resurrección y de la ascensión al reino de los cielos. Estos misterios deben ser considerados actualmente con un nuevo tipo de visión, poniendo más énfasis en las actitudes psicológicas del Maestro Jesús, que simboliza al ser humano, que en las incidencias históricas cuyas imágenes han llegado a nosotros muy deformadas por los convencionalismos y tradiciones religiosas. Démonos cuenta, sí, del proceso de Jesús, el hombre, inmerso en un ambiente social lleno de contradicciones como correspondiente al de la evolución de cualquier ser humano, desde que nace a la vida de la conciencia psicológica como un alma en encarnación en el Belén de su cuerpo, hasta que muere en la cruz de cualquier dificultad en el Monte Calvario de sus múltiples y continuadas pruebas y sufrimientos kármicos. El fragmento está extraído del libro de Vicente Beltrán Anglada, Conversaciones esotéricas. Otros párrafos más dicen así: ¿por qué no considerarlo un estado de conciencia social? Porque si buscamos el Cristo histórico, habrá desacuerdos entre nosotros, porque unas personas consideran a Cristo de acuerdo con la tradición cristiana, otros con la tradición mística y otros con la tradición del propio convencimiento espiritual. Nadie, solamente los grandes clarividentes que pueden leer los anales del pasado, los anales acásicos, pueden dar una idea exacta de quién fue el Cristo histórico o Jesús de Nazaret. Yo prefiero hablar siempre del Cristo cósmico, del Cristo que está en el corazón de todas las personas, como una llama de amor. Este Cristo está presente, es un estado de conciencia. Supongamos que ese estado de conciencia crístico, el más puro y radiante de nuestra sociedad humana, se manifiesta en forma de instructor espiritual y se manifiesta entre nosotros. Bien, es un hecho natural
Específicamente, no tiene otra relevancia que un hecho espiritual entre tantos hechos espirituales que están sucediendo en el suntuoso marco de lo cósmico. Por lo tanto, ¿qué decía Pablo de Tarso? Cristo en ti, esperanza de gloria. No te habla del Cristo histórico, sino del Cristo místico, o de aquel que solo por mí llegarás al Padre, el Cristo cósmico. El Padre es el cosmos y el Hijo eres tú, siempre, porque tú eres el Hijo del cosmos. Bueno, pertenecen estos párrafos a Vicente Beltrán Anglada en la conferencia La atención y la liberación. Pues muchas gracias, Marcela. La verdad es que estos dos textos creo que tienen muchas cosas interesantes que poder explorar. Y yo le quería preguntar primero a Jesús si nos podría hablar algo del misterio del nacimiento del niño Cristo en la mística cueva de Belén. ¿Qué le sugiere? ¿Qué nos puede...? Pues mira, esto tiene mucho que ver con lo que es el misterio de lo que es el periodo del solsticio de invierno, es decir, en el momento de máxima oscuridad, el tema de Virgo, que es la materia que es fecundada por el espíritu, da luz paulatinamente a una conciencia. Esta conciencia, que le llamamos además crística, curiosamente, porque es capaz de juntar al padre y a la madre, es decir, el mundo más superior, más abstracto con el más concreto, y el punto de referencia es precisamente la conciencia o la conciencia crística o el aspecto crístico. Este aspecto crístico, que en la primera iniciación, es decir, el nacimiento, se supone que debe manifestarse, no lo hace hasta que no se llega a la cima de la montaña, estamos en Capricornio. Hasta que no se obtiene la tercera iniciación, realmente esta conciencia crística no se manifiesta a una profundidad suficiente para que se pueda entrar en el quinto reino, el de la jerarquía planetaria, y de ahí encaminarse hacia lo que sería la prueba de la crucifixión, la cuarta iniciación. ¿Por qué es importante este punto? Porque la figura histórica del nazareno, como a mí me gusta llamarle, o el gran peregrino, o el gran discípulo, tanto da, es un ejemplo claro para todos aquellos que estamos en el camino, ya sea en el sendero de adaptación, de aprendizaje, o en el discipulado, o aquellos otros que ya han tenido una expansión, están haciendo su trabajo como discípulos igualmente, ¿no? Pero lo presenta de una forma humana, porque es un trabajo tan duro, que se intenta simplificar en una vida de 33 años, nada más y nada menos que 5 iniciaciones. Técnicamente no es posible, eso ya lo sabemos. Pero el relato habla de una infinidad de pruebas que se resumen en pequeñas experiencias. Y lo bueno del caso es que fue preparado hace 2000 años, en el inicio de la era de Piscis, pero con la idea puesta en la era de Acuario y lo que venga después. ¿Y por qué se hizo este trabajo? Porque se daban las circunstancias ya en la conciencia del logos planetario de Shambhala para que viniera un avatar y pudiera directamente, a través del aspecto conciencia, interactuar en la familia humana. No olvidemos que los anteriores avatares tocaron el tema de la devoción, el sexto rayo, el famoso Krishna. Hablaba de la devoción, ¿verdad? Es un sexto rayo, es una forma de entender el amor, pero en el tema de Jesús, del discípulo Jesús y del Cristo, del Maestro, se está hablando del segundo rayo puro y es bien diferente a la presentación que se hace desde la vertiente devocional o mística. Por eso es tan importante el trabajo en equipo, vamos a hablar así, en estas palabras, del discípulo Jesús y del Maestro. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, hablando un poco, te voy a tomar un poco el hilo de tu exposición final. Nos hablas de ese trabajo en equipo. Y Carmen, yo creo que eso tendría que ver mucho con la conciencia social, con ese estado de conciencia social que Vicente nos invita a considerar, ¿no? Cuando en el texto que nos leía Marcela decía, ¿por qué no lo consideramos un estado de conciencia social? Sí, sí, así es, porque también continúa diciendo que si buscamos al Cristo histórico, que habrá desacuerdos, que habrá conflictos,
es como que nos está diciendo pues lo que ha ocurrido en la humanidad, ¿no? Que cuando la mente concreta busca explicaciones o planea o crea determinadas historias sobre un pasado y unas entran en conflicto con otras, ahí perdemos lo que es la guía de algo superior, la guía de una mente iluminada y la guía de ese corazón que es el que está abierto para recibir energías superiores, ¿no? Entonces, ese estado de conciencia social nos puede ir viniendo en la medida en que abrimos ese corazón y en la medida en que nos damos cuenta de cómo estamos funcionando como seres humanos, de qué sociedad estamos creando y hacia dónde vamos a dirigirnos si nos dejamos llevar por esa mente concreta, por esa tecnología a veces un tanto deshumanizada que nos deshumaniza, y por dónde vamos a ir si nos dejamos llevar por esa separatividad, por esa competitividad y por ese afán de posesión de lo material. De alguna manera de despertar esa inteligencia que nos haga ver y de alguna forma esa inteligencia que nos hará ver nos permitirá también que afluyan los dones del corazón y crear esa nueva sociedad. Entonces, claro que es un estado de conciencia social, también porque se habla del Cristo, el Cristo cósmico, del Cristo planetario y del Cristo personal, ¿no? Cómo esa energía crística se manifiesta en diferentes estratos o diferentes niveles, y cómo ese Cristo personal, en la medida que se vaya manifestando, nos va a llevar a entender o por lo menos ampliar esa mente para que pasar de lo personal a lo grupal, pasar del mí al nosotros, pasar de ese Cristo personal, ese Cristo nos llevará a lo que es el Cristo planetario, más adelante al Cristo cósmico, en sucesivas expansiones de conciencia para que entendamos qué es realmente el amor, que es realmente el compartir y que podamos ir manifestando estas energías en la humanidad, ¿no? Totalmente. Es un estado de conciencia social que vamos a ir descubriendo en la medida en que esa atención a cómo nos manifestamos, a qué estamos creando y en la medida que en ese silencio podamos dar paso o abrir ese cáliz a energías superiores que nos vayan guiando. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, hoy se nos ha ido el tiempo, es la hora de ir al espacio sobre la libertad, pero Daniel, no sé si querrías aclarar, nos preguntaba, nos insinuaba o nos sugería José María en el chat que tal vez sería bueno aclarar que el Cristo al que nos referimos es el señor Maitreya. ¿Puedes comentar algo sobre eso, Daniel, muy brevemente? Sí, el señor Maitreya es uno de los nombres con que se lo conoce, el Buda Maitreya en el budismo tibetano, que se dice que está por venir en estos tiempos. Y Vicente Beltrán Anglada, en el libro Diario Secreto de un Discípulo, no menciona al instructor del mundo como Cristo en ningún momento. Si lo tiene que mencionar, lo nombra como Bodhisattva. Incluso cuenta cómo él aparece, se manifiesta en las ramas de Vicente, como todos lo ven al propio Cristo, al instructor del mundo. Y bueno, yo para terminar, quería decir que la función del instructor del mundo en esta nueva era de Acuario es también manifestar la nueva energía. Y en alguna época se decía físicamente o si iba a aparecer en los corazones de los hombres. El maestro tibetano dice que va a aparecer físicamente porque la Primera y Segunda Guerra Mundial se precipitaron a nivel físico. Vicente Beltrán Anglada nos dice que cuando aparezca no va a dar mensajitos como hizo la otra vez, dando una doctrina, sino que todo el cúmulo de conocimiento necesario va a venir por vía interna, por vía telepática.
y supuestamente tampoco aparecerá con el sayal blanco como lo hizo en Palestina, sino que vestirá una ropa común, como vestimos todos en este mundo el día de hoy. Y bueno, tal como están las cosas, tal vez su presencia haga que cambie para mejor la sociedad o que estimule los agentes de cambio dentro de cada uno hacia una fraternidad, hacia una manifestación del amor, pero no como algo místico, sino como algo efectivo, y entonces el mundo no será el que nosotros conocíamos. Es decir, si ya tenemos problema con la diferencia entre Jesús y Cristo, calculen la que tendremos cuando Cristo reaparezca en estos tiempos modernos. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se producirán los cambios? ¿Qué crisis generará? Bueno, serán positivas seguramente. Pues seguramente. Bueno, lo cierto y verdad es que tenemos que abordar el espacio sobre la libertad, y en esa certeza y en esa seguridad yo creo que algo tiene mucho que ver el corazón. Por eso, en relación con la libertad y con este espacio que presentamos siempre tan gustosamente, vamos a escuchar hoy un audio que se titula El corazón. Hay que recordar, pues, no aquí, señala el cerebro, sino aquí, señala el corazón, en estos momentos, que no sea solo un registro memorial, sino que constituya una experiencia, y que cuando ustedes hablen de serena expectación a otras personas, no les digan que viene motivado por un método o un sistema o una disciplina, sino porque ustedes están simplemente atentos, observando tan atentamente que ya no puede existir espacio vacío entre ustedes y cualquier interlocutor, sea de la clase que fuere. Incluso observando una planta, una flor, un árbol. Si están atentos, percibirán la vida del árbol, que es la vida del propio Dios, y si están ustedes deleitándose con el perfume de una flor, no den movimiento mental a esta flor. Experimenten el perfume. Esto es precisamente lo que se intenta en la nueva era a través de la serena expectación. Y la atención, como decía, nada tiene que ver con la mente. La mente es solo el receptáculo de la atención. La atención está arriba, es el espíritu. Puede leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada en Buenos Aires el 13 de octubre de 1985. Bueno, vamos a hacer la meditación del día de hoy, que es invocar a los tres maestros del Cono Sur, y la mejor manera de invocar a los maestros y de meditar también es un profundo silencio en los tres niveles, físico, emocional y mental, que cada uno de ustedes sabe hacer. Sentarse con la columna derecha, relajando el cuerpo físico, observar las emociones y dejarlas pasar, lograr una tranquilidad emocional, una paz emocional, y observando atentamente los pensamientos, lograr el silencio de la mente. La personalidad está en silencio y entonces se eleva al nivel del ángel solar. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y en el corazón del ángel solar permanecemos. Visualizamos el símbolo de la nueva era,
un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad al bien, respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales. Blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación, y queremos invitarlos este viernes, el viernes de Navidad, que también estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si están participando, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Recordemos que la gran invocación en su segunda estrofa está muy, muy relacionado con la Navidad. Así que los esperamos. Y una última noticia sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, hemos decidido reunirnos 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar aquí en pantalla o en el Face del programa. Y también pueden consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. También recordamos que el viernes 25 de diciembre y el viernes 1 de enero no habrá meditaciones de silencio en razón de las fiestas. Bueno, terminamos ya con un gran abrazo y felicitando las Navidades, que ya están muy cerca. Que las pasen bien con sus familiares, amigos, como deseen, y que les vaya muy lindo.